contento con saludarles junto a mi familia, dar gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar conectados a través de la tecnología. Como lo dije hace un rato atrás, no es lo mismo, no es lo mismo estar juntos, no es lo mismo compartir un culto en unidad, en armonía y juntos, como dice la palabra del Señor. Pero las circunstancias nos llevan a esto, hermanos queridos. Y nosotros, si bien es cierto, estamos en el mundo y no somos del mundo, eh, nosotros tenemos que entender que las cosas que suceden en el mundo no nos dejan a nosotros, por ser la iglesia de Cristo, al margen de estas cosas. Y reflexionaba en esto justamente estos días, y hay dos cosas que yo quiero compartir en esta mañana con ustedes. La primera de ellas es hacer un llamado a los papás, a usted hermano, a usted hermana que está viendo esta transmisión, a que no dejemos a nuestros hijos, no dejemos a los niños al margen de lo que hoy día está ocurriendo en nuestro país. No los saquemos de esta realidad, no los saquemos de la situación que hoy día se está viviendo, no solamente acá en Chile, sino que a nivel mundial. Seamos capaces, con la ayuda del Señor, de transmitirle a ellos, de entregarle información a ellos de lo grave que es esta enfermedad, de lo peligrosa que es esta enfermedad, si no tomamos los resguardos, si no actuamos con prudencia, y lo más importante, que tenemos que confiar en Dios. Ellos deben aprender en esta edad que tienen que su confianza en Dios les va a ayudar a ellos, por sobre todas las cosas, a ser librados de lo que hoy día está afectando al mundo entero. Yo creo que eso es lo primero que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en esta mañana. No los encerremos a ellos en una pieza mientras estamos nosotros orando. Tráigalos al momento de oración. Enséñeles a orar, enséñeles que ellos también pidan a Dios. Quizás no por ellos mismos, sino que por sus compañeros de colegio, por ustedes mismos como familia. Que vayan ellos de alguna forma poniendo en práctica la fe, esa fe que Dios puso en ellos también, y que ellos comiencen a comprobar en esta edad que si clamamos a Dios de corazón, Dios nos responde, Dios nos atiende en nuestro clamor. No saquemos a los niños de lo que está pasando, insisto en eso. Busquemos la sabiduría del Señor para explicarles a ellos lo que hoy está ocurriendo en nuestro país. Ellos tienen que saber por qué no vamos a la iglesia, ellos tienen que saber por qué hoy día estamos encerrados en la casa y no vamos al colegio. Ellos tienen que saber que no están de vacaciones. Ellos tienen que saber que hoy día la humanidad está enfrentada a un gran peligro, pero que Dios es más poderoso y Él es el que está a nuestro lado para librarnos de toda esta maldad. Lo segundo que quiero compartir con ellos es la palabra que Dios puso desde el primer día que ya se nos notificó que no podíamos reunirnos. Y pensaba en mi corazón y decía, ¿cómo poder sacar de una situación adversa una enseñanza para nuestra vida? De hecho, hay muchas enseñanzas, de seguro que así es. Pero ¿cuál es la enseñanza que Dios puso en mi corazón frente a esta situación que estamos viviendo hoy día como iglesia? Creo que ya compartí este texto bíblico con ustedes allí en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 10. Y leo textualmente como dice la Escritura en la versión 60, Reina Valera. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta fue la palabra que Dios puso en mi corazón desde el primer momento cuando comenzamos ya a tener la necesidad de no congregarnos. Y le preguntaba al Señor por qué estos 4 conceptos son tan necesarios en nuestra vida cristiana en una situación que estamos viviendo como país o en el mundo entero. Porque hoy día nosotros podemos decir, esta enfermedad tiene que ver con una pandemia, tiene que ver con un virus que científicamente está afectando hoy día a mucha gente de manera transversal. Pero ¿qué tiene que ver la iglesia con esto? Pero reflexionaba también en el proceso cuando Dios
liberta a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Allí hubieron dos procesos paralelos. Un proceso que enfrentó a Faraón y a toda su rebeldía, a todo lo que él significaba, de cómo estaba sirviéndose y cómo estaba poniendo bajo un yugo muy duro al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tenía libertades, el pueblo de Dios no tenía, digamos, la disposición de hacer una vida normal. El pueblo de Dios estaba subyugado a poder trabajar de manera incansable y sin un sueldo justo. Mas Dios ve la aflicción de su pueblo. Eso dice la Biblia, que cuando habló con Moisés allí en el monte Horeb, dijo: yo he visto la aflicción de mi pueblo, cómo los egipcios lo han subyugado, cómo los egipcios los han puesto bajo un yugo difícil. Y yo he descendido para librarnos de las manos de los egipcios. Entonces, por una parte hay un trato que Dios tiene con Faraón y con el pueblo de Egipto, pero también hay un trato que Dios tiene con el pueblo de Israel. Y le dice: ustedes levanten el ánimo, ustedes tienen que creer en Dios, Dios ha descendido para librarnos, ve y dile a tus hermanos que yo los voy a sacar de casa de servidumbre y los voy a llevar a una tierra ancha, una tierra donde fluye leche y miel, y allí les voy a dar la tierra por heredad. El pueblo de Dios en principio no creyó a la palabra de Moisés. Y Dios tuvo que dar señales. Dios puso delante de Faraón, pero también delante del pueblo de Israel, señales claras, plagas, que mostraron el poder de Dios, que mostraron que Él tiene el control y el dominio de todas las cosas. Sin embargo, el pueblo tuvo que prepararse. El pueblo tuvo que prepararse. Y el pueblo cobró ánimo. Y el pueblo comenzó a creerle nuevamente a Dios. Porque ellos decían: ya Dios nos olvidó. ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Dónde está el Dios que nos hablaba en nuestros padres en la antigüedad? ¿Dónde está? Y Dios descendió con mano firme, con mano poderosa, para librarnos de esclavitud. Nuestra vida cristiana representa mucho al pueblo de Israel en ese tiempo, en esa época. Nuestra vida cristiana, cuando llevamos un cierto tiempo sirviendo al Señor, sufre desgastes. Se va deteriorando, se va debilitando. A veces nuestra visión también cambia, a veces es circunstancial. Vivimos una cosa hoy día y creemos que eso es lo que nos conviene hacer, pero luego mañana eso cambia y cambiamos de parecer. Y a veces nuestro amor que decíamos tener hacia Dios en un principio, cuando Él vino a nuestro encuentro, ya no es el mismo que sentimos hoy día. Dios tiene que hacer algo con la iglesia, con su pueblo, porque Él viene a buscar, hermanos amados, una iglesia santa, un pueblo redimido, una iglesia pura, sin mancha. Él no viene a buscar cristianos que de manera casual se encontraron con la verdad de Él y decidieron seguirle a media. Él viene a buscar hombres y mujeres que vivan una vida conforme al corazón de Dios. Por una parte, vemos hoy día que el mundo está vuelto loco buscando una solución para este gran problema que se ha enfrentado. Pero nosotros, la iglesia, usted y yo, que somos la iglesia de Cristo, Dios tiene un trato diferente con nosotros, un trato especial con nosotros, porque Él no está buscando al mundo, Él no viene a buscar al mundo, Él viene a buscar su iglesia, lo viene a buscar a usted y me viene a buscar a mí. Por lo tanto, esta palabra que entrega el apóstol Pedro, hermanos amados, es propicia y la he entendido de esta forma. Hay 4 conceptos básicos que están aquí. Lo primero que dice es que Dios, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. 4 conceptos que son fundamentales en nuestra vida cristiana. Perfecciones, afirme, fortalezca y establezca. Cuando hablamos del primer concepto, que es la perfección, hermanos amados, habla de algo que ha sido dañado,
habla de algo que era en su momento de una manera perfecta, pero que con el transcurrir del tiempo, las circunstancias y lo que viene en el día a día, se ha ido deteriorando. Un vehículo puede estar 0 kilómetros cuando usted lo compra, pero al poco andar necesita ajustarse, necesita también su mantención, necesita también sus cambios de aceite y todo lo que significa el desgaste propio del uso de ese vehículo. Así también nuestra vida cristiana. Dios tiene que encargarse, hermanos queridos, de alguna forma, de perfeccionar en nosotros la fe, de perfeccionar en nosotros la confianza en Él, de perfeccionar en nosotros, hermanos amados, nuestra vida cristiana, nuestro compromiso con Él. Yo estoy seguro que si hacemos hoy día nosotros un análisis, en lo personal yo lo hice estos días y lo he estado haciendo y lo sigo haciendo. Mi compromiso con Dios, mi amor por Él, mi fe en Él, sigue siendo la misma que yo tenía cuando le conocí. De seguro había un desgaste. Entonces Dios necesita perfeccionar en nosotros lo que un día puso en nosotros. Lo que Dios puso en tu vida, hermano querido, lo que Dios puso en mi vida fue perfecto. Fue perfecto, no necesitaba nada nuevo, nada extra. Fue perfecto. Pero nuestra vida en el caminar diario se fue deteriorando aquello. Y Dios necesita perfeccionarnos. Y es eso lo que Dios está haciendo. Y es eso lo que Dios va a hacer en este proceso. Dios quiere perfeccionar tu vida. Dios quiere que tú seas el mejor cristiano. Él dijo allí en uno de los evangelios, específicamente habla allí en el evangelio de Mateo, dice, sed perfecto, así como vuestro Padre es perfecto. A Dios le agrada la perfección. A Dios le agrada, le encanta que seamos perfectos en Él, en virtudes, en fe, en todo lo que dice en relación a nuestra vida como creyentes. Perfeccionar es una de las características que Dios usa a través de las distintas pruebas que nosotros estamos viviendo. Afirmar. ¿Qué es lo que es afirmar? Afirmar es colocar algo en un lugar establecido. Eso es el concepto que la Biblia nos enseña cuando nos habla de afirmar. Afirmar es, hermanos queridos, es que no nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda. Dice que afirmemos las rodillas debilitadas con tal que ninguno se salga del camino. Eso dice el apóstol Pablo. Necesitamos que el Señor nos mantenga en la brecha, que no andemos por caminos de perdición, que no andemos por caminos que no nos conviene andar, porque seguramente al final de ese camino vamos a encontrar la muerte. Mas Dios quiere que nosotros seamos afirmados en nuestra fe. No solamente la perfección de Dios, sino que sea una fe firme, una fe estable, una convicción plena de que un día estaremos con Él, de que un día estos cielos ya no serán como los vemos, sino que será un cielo nuevo, habrá una tierra nueva y estaremos sentados a la mesa con el Señor y allí estaremos por toda la eternidad. Esa afirmación de nuestro corazón no puede ser cambiado por las cosas que vemos o las cosas que nos rodean hoy día. Esto todo es circunstancial, todo esto va a pasar, pero el que permanece en Cristo, ese permanecerá para siempre. Dios necesita también, amados queridos, afirmar. Nuestra vida cristiana debe tener una firmeza y una solidez realmente como la tuvo Cristo. El Señor, vinieron pruebas, dificultades, persecuciones, lo maltrataron, lo clavaron en una cruz, pero su firmeza, su convicción, su solidez nunca cambió. Y eso es lo que Él quiere ver de nosotros también. El tercer concepto habla de fortaleza. ¿Cómo entendemos este concepto en nuestra vida cristiana? Bueno, fortaleza es simplemente robustecer, o en otras palabras, fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas. No debemos ser nosotros, hermanos queridos, personas fluctuantes, que hoy día estamos bendiciendo, alabando al Señor y dándole gracias por tanta maravilla, y el día de mañana ni siquiera queremos levantarnos. El día de mañana ni siquiera queremos
hablarle a nadie de Cristo, no queremos ni siquiera ir a la iglesia. El Señor conoce nuestra vida y Él conoce su iglesia. Y el Señor quiere una iglesia, hermanos amados, fortalecida, es decir, con fuerzas permanentes, con vigor nuevo cada día. No importa si el mundo decae, no importa si todo se desmorona. El Señor dice en el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es decir, te mantendrá firme, te mantendrá el Señor estable, te mantendrá el Señor siempre de pie. Cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros esperamos en Él. A veces nuestra vida, cuando no tiene firmeza, llenamos de duda nuestro entorno, llenamos aún a nuestra propia familia de tantos temores. Y conocen a un Dios débil, conocen a un Dios que es ausente, cuando en definitiva el Señor prometió estar con nosotros todos los días. Pero nuestra debilidad, cuando no estamos fortalecidos en Él, lamentablemente no nos permiten conocer el poder de Dios. Por eso Dios necesita fortalecernos en este tiempo de angustia, en este tiempo de dolor, que fue otra cosa que Dios hizo con su pueblo en el tiempo de haberlos sacado de la esclavitud de Egipto. Dice que ellos cobraron ánimo, su corazón fue fortalecido en Dios, porque tenían que atravesar el desierto. Mas Dios fue con ellos todos los días. Y lo otro, y por último, establecer que Dios también establezca nuestra vida. ¿Qué es lo que es establecer? Bueno, Mateo 7:21 lo grafica de una manera muy práctica, cuando dijo: alguien que edifica una casa sobre la arena, esa casa vendrá el viento, vendrá la lluvia, dará con ímpetu contra esa casa y esa casa caerá. Será grande la ruina, pero el que edifica sobre la roca, el que edifica allí en un lugar fortalecido, en un lugar estable, en un lugar firme, entonces dice que vendrán lluvias, vendrán vientos y darán con ímpetu contra esa casa y esa casa no caerá y permanecerá firme. Fíjese que el concepto de establecer, ¿sabe qué es lo que Dios quiere con nosotros? El mundo va a desfallecer y de hecho hay gobiernos, potencias mundiales que están hoy día desfalleciendo. Yo les invito a que ustedes vean noticias, hermanos queridos, infórmense. Yo escuchaba estos días a la ministra Merkel de Alemania y ella dijo textualmente: esta pandemia que hoy día estamos viviendo, y con su cara muy demacrada, esta pandemia que hoy día estamos viviendo es un desafío más grande que la Segunda Guerra Mundial. Estamos devastados, dijo ella, no podemos hacerle frente con las armas que hoy día tenemos ni los medios que poseemos. Palabras de la ministra Merkel, que es la primera autoridad en Alemania. Grandes potencias mundiales están desfalleciendo frente a esto, pero la iglesia de Cristo debe mantenerse en pie. Amén. La iglesia de Cristo no es para sucumbir a un problema como este. No importa, por eso el apóstol Pablo dijo: ya sea que yo muera o que viva, si yo muero me voy con Cristo, si vivo estoy con Cristo, no me importa, pero mi fe permanece firme, mi convicción en mi corazón no lo voltea nadie, no lo puede derribar nada ni nadie. No solamente Dios prometió protegernos de todo lo que viene, sino que Él prometió guardarnos, Él prometió mantenernos siempre firme hasta su venida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que Dios pueda fortalecer tu corazón en esta mañana. No desmayes, no decaigas en tu fe, no permitas que estas cosas que hoy día vivimos como país nos afecten como iglesia. La iglesia de Cristo tiene un llamado especial. Tú y yo tenemos un llamado especial. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El Señor está contigo, el Señor está conmigo, está con mi familia, está con ustedes allí en su casa. El Señor es el que viene pronto. Sus promesas nunca van a faltar. Estas dificultades que hoy día estamos viviendo son pasajeras. Son pasajeras.
A veces no vamos a evitar tener miedo o preocupación. Es propia de nuestra naturaleza. Pero si Dios está con nosotros, verdaderamente, Él nos va a sostener. Amén. Él nos prometió, hermano, escucha bien esto, finalmente te digo, Él nos prometió dejarnos al margen de todas estas pruebas, de todas estas dificultades. No, Él prometió fortalecernos para soportar la prueba. Él prometió cuidarnos para guiarnos en la prueba. Él prometió poner en nosotros de su Espíritu, que es el que nos guía siempre hacia toda verdad y hacia toda justicia. Quiero orar en esta mañana para bendecir nuestras vidas y que este día sea un día especial.